Buenos días, compañeros. El día de hoy un servidor, Alejandro Zúñiga, mi compañera Yuriana y mi compañero Carlos Salvador Alvarado expondremos un tema muy importante, como lo es la hipertensión arterial en la odontología. Somos pertenecientes a la Facultad de Odontología en la Universidad de Matamoros, con materia en estomatología 2, grupo de séptimo A. A continuación les expondremos algunos puntos importantes y temas a tratar acerca de la hipertensión arterial. Como primer punto debemos de saber qué es la hipertensión. La hipertensión es una palabra que se puede dividir en hiper y en tensión. El prefijo hiper denota superioridad o exceso. Tensión refiere a la fuerza ejercida sobre algo, en este caso sobre las arterias. Si juntamos estas dos palabras, tenemos que la hipertensión es el exceso o el aumento de la presión ejercida, en este caso por el corazón. La hipertensión es una enfermedad patológica crónica en la que los vasos tienden a estar a una presión persistentemente alta, que esto puede llegar a dañarlo. Cuanto más sea la tensión de la fuerza ejercida, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para llegar a bombear la sangre a todas las partes del cuerpo. Las generalidades que tenemos esta es una hipertensión, es una enfermedad que es de suma importancia, ya que en México del 2012 al 2018 ha ido en incremento. De estar en un 16% hemos subido a un casi 20% de la población, y se dice que en este 2020 ha subido hasta un 25% en la población de México, siendo más propensas las mujeres a dicha enfermedad. En cuestión de la odontología es de suma importancia poner atención a estos padecimientos, ya que la mayoría de nuestros pacientes de la edad de 25 años o 30 años en adelante tienen riesgo a padecerla. Como siguiente punto tenemos las causas de dicha enfermedad. Las causas pueden ser muy diversas, no tienen una causa específica. Tal puede ser, como vemos en la diapositiva, puede ser la edad, pueden ser antecedentes familiares, puede ser el sedentarismo, puede ser el tabaco, como no puede ser el alcohol. Es dependiendo de esto o de varios factores que se pueden unir para causar la hipertensión. Otro punto muy importante de la hipertensión para nosotros los odontólogos es el interés que debemos de tener sobre dicha patología. El odontólogo sí o sí, cada que llega un paciente debe de ser consciente o debe tomar la audacia de tomar la presión a cada uno de los pacientes que llegan. Es muy importante, ya que para realizar cualquier tratamiento que requiera cirugía o que requiera alguna apertura, debemos de ser conscientes de la presión que el paciente viene hacia nosotros, o cómo viene el paciente si llega con un padecimiento, para nosotros saber cómo actuar, qué instrumentos utilizar, qué anestesia utilizar o qué medicamento utilizar. El odontólogo debe ser capaz de hacer una toma de presión, capaz de interpretarla. Esto para brindar mayor seguridad a cualquier paciente, siendo de la edad que sea. Todo esto para tomar mayor precaución ante alguna situación que pudiera llegar a suceder. Los registros de la hipertensión suelen variar dependiendo de la salud del paciente, la edad del paciente y sobre todo el peso del paciente. Un registro de normotensión suele ser de 120/80 milímetros de mercurio. En algunos pacientes, sobre todo en los que padecen de obesidad, estos valores no suelen estar en lo ideal, pero no significa que tengan hipertensión, ya que todo esto varía por su peso. Estos pacientes suelen llegar a tener hasta 135, que puede ser el límite en la presión sistólica, y 70 en la presión distólica. Esto no significa que esté mal, pero la normotensión y que nosotros conocemos es de 120/80. Tratamiento de la hipertensión.
Para hablar sobre los tratamientos de la hipertensión, debemos de tener en cuenta ciertos criterios que vamos a tomar sobre los pacientes, ya que estos se dividen en 3 grupos que vamos a hablar a continuación. Antes que esto, debemos de tener en cuenta algunos criterios como enfermedades en órganos blancos o antecedentes de familia por hipertensión, diabetes o hábitos como el tabaquismo. De los grupos que vamos a hablar son 3, que es el grupo A, grupo B y grupo C. Empezando por el grupo A, que podría decirse que es el grupo más idóneo, ya que este tipo de pacientes no padece ningún tipo de enfermedad ni nada que pueda afectar el tratamiento contra la hipertensión. El grupo B, este paciente suele tener una enfermedad en algún órgano blanco o un hábito que puede impedir el tratamiento de hipertensión. Y por último, el grupo C, que podríamos decir que es el peor de los casos, ya que puede tener una enfermedad y los hábitos. Modificaciones en el estilo de vida. A menudo los pacientes con hipertensión tienen que tener un cambio o una modificación en su estilo de vida, ya que para llevar una vida normal, entre comillas, tienen que llevar algunos cambios. Por ejemplo, los pacientes con obesidad, que son los más propensos, tienen que tener un cambio en sus hábitos alimenticios. En esto nos vamos a llevar con un nutriólogo y tenemos que darles una dieta, en las cuales tienen que retirarle el alcohol y todo lo que se pueda del sodio. Tenemos que aumentar el calcio y el magnesio. La ingesta de sodio tiene que ser reducida, así como aumentar el potasio, el calcio y el magnesio. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es el hacer ejercicio. A los pacientes con hipertensión, esto es una modificación que se les suele hacer o que se les tiene que hacer. Ponerlos a hacer ejercicio mínimo 30 minutos o 45 minutos al día. Todo esto se ha dicho por parte médica, pero en la rama de odontología nosotros tenemos que evaluar al paciente con una historia clínica, checándole la glucosa, y si todo esto no se pudo para realizar la cita médica o hacerle la consulta, tenemos que mandarlo con su doctor para que se regule y poder tratarlo nosotros sin ninguna complicación. Ahora hablaremos sobre la terapia medicamentosa. La terapia comienza frecuentemente con un solo medicamento a baja dosis y luego se aumenta progresivamente hasta alcanzar el nivel óptimo de presión arterial. La dosificación dependerá del paciente, de su edad, el nivel de presión y la respuesta al medicamento. La terapia medicamentosa óptima es aquella que provee 24 horas de eficacia con una sola dosis, manteniendo al menos el 50% del efecto al final de esas 24 horas. La sumación de 2 clases de medicamentos diferentes para administrar dosis más bajas ha mostrado ser excelente para aumentar la eficacia y minimizar los efectos adversos de cada medicamento. El tratamiento farmacológico para pacientes hipertensos lo podemos clasificar en diuréticos, en inhibidores adrenérgicos, en vasodilatadores directos, en antagonistas de calcio, en inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en antagonistas de la angiotensina y en bloqueantes de la endosolina. Usualmente podemos combinar 2 tipos de medicamentos, pero los más comunes suelen ser los betabloqueadores y los diuréticos. Para un paciente con diabetes tipo 1, usualmente tratamos esos pacientes con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Para pacientes con insuficiencia cardíaca, podemos tratarlos con una combinación de diuréticos e inhibidores de la enzima de angiotensina. Para adultos de edad avanzada con una hipertensión sistólica aislada, Si el medicamento elegido inicialmente no tiene o tiene un efecto inadecuado o causa severos efectos adversos, un medicamento de una familia diferente se selecciona para el uso. Si el medicamento inicial produce una respuesta inadecuada o no causa los efectos adversos severos en el paciente, un segundo agente, en este caso un segundo fármaco, se puede adicionar a la terapia. En aquellos pacientes que aún con una sumación de varios medicamentos no alcanzan la presión deseada por el clínico, la elección de un medicamento antihipertensivo de una familia o clase diferente será necesaria.
Ahora hablaremos sobre el manejo odontológico en pacientes con hipertensión no controlada. Desde un punto de vista odontológico, la conducta clínica ante un paciente hipertenso, especialmente en los estadios 2 y 3, que son con una presión sistólica de 140 a 179 y con una presión diastólica de 90 a 109, que no están recibiendo tratamiento médico, es remitirlo y no realizar ningún tratamiento hasta que cumpla con una evaluación cardiológica que nos culmine con la instauración de un tratamiento adecuado. Es muy importante que nosotros los odontólogos destaquemos al paciente todas las complicaciones que se puedan presentar en el consultorio dental al tratar este tipo de pacientes porque pueden poner en riesgo hasta su vida. Esto sin mencionar las implicaciones legales que representa atender a un paciente susceptible a sufrir una complicación sistémica grave ante un procedimiento odontológico que se considera de rutina. Otra de las consideraciones muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es el monitoreo constante de la presión arterial a todo paciente que llega a nuestro consultorio, así sea la primera vez, la segunda o la tercera. Esto nos va a permitir realizar muchos hallazgos que muchas veces los pacientes no conocen y así contribuir de una manera significativa a reducir el número de pacientes no diagnosticados. Menos del 50% de los hipertensos que reciben tratamiento poseen una atención bien controlada. El no cumplimiento con el tratamiento indicado por el cardiólogo es una causa común de este fenómeno. Se estima que solo el tercio de los pacientes que toman regularmente su medicación tienen una presión bien controlada. Estos pacientes son identificados fácilmente diariamente en la consulta odontológica mediante la historia clínica y el monitoreo constante de la presión arterial. Una vez que el paciente es identificado como no colaborador con el tratamiento, el dentista debe de hacer todo lo posible para que el paciente retorne al médico tratante, en este caso su cardiólogo. Ahora les voy a mencionar unas razones por las cuales el paciente detiene el tratamiento. Una de las principales razones son los efectos adversos producidos por el antihipertensivo, como podrían serlo la disminución de la libido, el síndrome de la boca seca, debilidad, entre otras. Aquí el odontólogo debe de hacer una referencia al cardiólogo o al médico tratante, indicando las razones por las cuales el paciente ha abandonado la terapia y debe de recomendar al menos un cambio del medicamento por una clase que no produzca ese efecto. Otra de las razones por las cuales el paciente abandona la terapia es el costo del tratamiento. Esta es una causa más frecuente y aquí el dentista también debe de sugerir al cardiólogo o al médico tratante el cambio hacia un antihipertensivo menos costoso que sea indicado al paciente. Ahora hablaremos sobre el manejo odontológico de pacientes hipertensos controlados. Les voy a mencionar algunas ventajas que tienen estos pacientes hipertensos controlados y las principales es que podemos obtener un control óptimo del dolor, que hay una mejor reducción del estrés y de la ansiedad durante la consulta odontológica. También podemos manejar mejor el uso de vasoconstrictores. Otra de las ventajas es que podemos manejar mejor las interacciones farmacológicas de un medicamento antihipertensivo con otro medicamento que nosotros podamos recetar y podemos manejar mejor los efectos adversos que un hipertensivo nos puede provocar, como podrían serlo una hipotensión ortostática o un síndrome de la boca seca. Okay. Uno de los aspectos más importantes que el odontólogo debe tomar en cuenta es el control óptimo del dolor a la hora de minimizar la elevación de la presión sanguínea en aquellos pacientes hipertensos controlados. Los procedimientos quirúrgicos, periodontales u otros procedimientos odontológicos deben realizarse con todas las medidas necesarias para prevenir el dolor. Esto más que nada para reducir tanto la ansiedad como el estrés. Para lograr controlar el dolor podemos utilizar
la epinefrina con precaución en pacientes hipertensos controlados. Una dosis excesiva de este agente nos puede provocar una arritmia o elevar la presión sanguínea en algunos pacientes, pero la mayoría de los hipertensos controlados pueden recibir una dosis de 2 cartuchos de lidocaína al 2% con 1/100 de epinefrina. Los pacientes en estadio 3 de hipertensión no deben recibir ni siquiera una sola pequeña dosis de anestésico que contenga epinefrina. O sea, no vamos a utilizar anestésicos que contengan epinefrina en pacientes hipertensos en estadio 3. Otro de los aspectos muy importantes que se tiene que tomar en cuenta en un procedimiento odontológico es el manejo del estrés y la ansiedad, ya que pueden aumentar la presión sanguínea. El primer paso para la reducción del estrés y la ansiedad por parte del odontólogo es establecer una relación honesta y con un buen soporte hacia el paciente desde el primer momento en que el paciente acude a nuestra consulta. Aquí el profesional o el odontólogo debe de discutir con el paciente la condición con la que viene y cómo va a ser tratado y todo lo referente a los miedos que el paciente pueda presentar con respecto al tratamiento. El paciente debe ser convidado a realizar cualquier tipo de preguntas y que el odontólogo responda de una forma directa, honesta y clara. El paciente también debe de ser informado acerca de las medidas que el odontólogo va a tomar para prevenir la aparición del dolor y esto es más que nada por si va a existir alguna molestia. El paciente debe de ser informado en qué punto en específico va a ocurrir. Algunas veces cuando se nos presentan pacientes muy ansiosos, los podemos medicar con una pequeña dosis de diazepam de 5 miligramos u oxazepam de 30 miligramos la noche antes y una hora antes del procedimiento. En casos muy extremos, o con un paciente con ansiedad muy extrema, podemos recurrir al anestesiólogo y que nos permita realizar un óxido nitroso o cualquier otro agente para una anestesia general. Están contraindicadas o podemos reducir el tiempo de la cita en este tipo de pacientes, ya que otro de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta es la actividad de algunos antihipertensivos, ya que pueden disminuir el uso prolongado de algún medicamento antiinflamatorio. Algunos antihipertensivos pues pueden potenciar la acción de algunos barbitúricos o algunos sedantes. Estos medicamentos pueden ser usados por el paciente odontológico hipertenso, pero la dosis debe ajustarse dependiendo a cada antihipertensivo que esté tomando el paciente. El odontólogo debe revisar las interacciones que pueden ocurrir entre el medicamento que va a prescribir y el medicamento que el paciente está tomando. En todo caso, se debe de consultar al cardiólogo tratante. Algunos antihipertensivos pueden aumentar el reflejo nauseoso del paciente y esto puede producir algunos vómitos en ciertos procedimientos odontológicos, como podrían serlo una toma de impresiones o una toma de radiografías o en alguna operatoria que estemos realizando. Uno de los efectos adversos principales es el síndrome de la boca seca. Este es un efecto adverso de algunos antihipertensivos y aquí el odontólogo debe de hacer una interconsulta con cardiología para sugerir el cambio del antihipertensivo por otro que no produzca este efecto. Si esto no es posible, el odontólogo debe de proveer un tratamiento adecuado para la serostomía en caso de que ésta se esté presentando. El tratamiento indicado en este caso podría ser una saliva artificial, entre otros, para hacer más confortable la vida del paciente y minimizar las complicaciones odontológicas de la serostomía
como podrían serlo una caries o ulceraciones. Muchos de los medicamentos antihipertensivos predisponen al paciente a ciertos eventos de hipotensión ortostática. Esto sobre todo pasa al variar repentinamente de una posición a otra en la unidad odontológica. Por este motivo, el procedimiento rutinario debe hacerse de manera muy lenta en aquellos pacientes que estén tomando algún antihipertensivo y siempre debe de prestar apoyo a estos pacientes al momento de bajar de la unidad y así evitar algún desmayo, alguna lesión que se puedan presentar. Otro de los efectos adversos son el líquen plano. Los pacientes con líquen plano que estén tomando estos antihipertensivos deberán ser referidos al cardiólogo con una sugerencia de cambiar, si es posible, el medicamento por otro que no esté produciendo este efecto adverso. Si la lesión liquenoide está asociada al tratamiento, al medicamento, la misma va a desaparecer con la suspensión del medicamento. En todo caso, si no desaparece, es decir, si se diagnostica líquen plano bucal, el medicamento original debe de retomarse e instaurarse una terapia de... Esto más que nada para lograr disminuir la sintomatología, que es el dolor y el ardor, en caso de que éste se presente. Otro de los efectos adversos es que los antagonistas de calcio, en especial la nifedipina, pueden causar hiperplasia gingival. Del mismo modo anterior que les mencioné, el dentista tiene la responsabilidad de sugerir al cardiólogo el cambio del medicamento antihipertensivo por otro que no produzca este efecto. En algunos casos puede ser necesaria la cirugía gingivoplástica, esto más que nada para devolverle el contorno normal a la encía y así que evitar alguna molestia. Los pacientes con periodontitis tienen más riesgos a sufrir complicaciones cardíacas que el resto de los pacientes odontológicos. Si a esto le sumamos el problema de la hipertensión, es muy importante que el profesional de la odontología tenga un manejo muy cuidadoso a estos pacientes a la hora de medicarlos y aplicar el anestésico local. Y bueno, el objetivo final de esta presentación fue contribuir como profesionales de la salud a la disminución de los índices alarmantes de esta enfermedad, que es la hipertensión. Y sin más recordarle que el 17 de mayo es el Día Internacional de la Hipertensión.